Los gemelos digitales están planteando un nuevo paradigma en cuanto a la salud, en cuanto a la realidad, en cuanto a los límites de nuestra mente. Y en esta entrega de Filosofía e Inteligencia Artificial de la Fundación Formación y Futuro, vamos a estar conversando con Manuel Cosio, genetista, que además ha generado un artículo de difusión de este tema para la Fundación. Y vamos a estar viendo los aspectos vinculados a cuál es la realidad de este tema, qué significan los gemelos digitales, qué impacto está teniendo en la salud. Y desde mi expertise, yo soy profesor de filosofía, Pablo Gali, que también estoy generando contenido sobre estos temas en la página de la Fundación, voy a estar aportando algunas preguntas, algunas inquietudes, tanto desde el punto de vista social como filosófico, acerca de esta nueva realidad. ¿Cómo andás, Manu? Bien, Pablito, ¿y vos? Bárbaro, muy entusiasmado por este debate que realmente es muy profundo. A partir de este trabajo que ha publicado la Fundación, he recibido muchos comentarios y principalmente lo que noto es que la mayoría de las personas no saben o no conocen acerca de qué son los gemelos digitales. Sé que es algo que se está estudiando muy de avanzada en el campo de la medicina, que promete generar un cambio de paradigma total en cuanto a lo que es el diagnóstico y la aplicación de tratamientos, pero que a su vez hay muy poca información acerca de este tema. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, bien como vos decías, es un tema muy nuevo. Hay relativamente pocas publicaciones al respecto todavía sobre aplicaciones de los gemelos digitales en salud. Em, yo creo que es un campo que tiene mucha promesa a futuro por el simple hecho de la integración de los datos y la modelización en un individuo virtual de todos los datos recolectados en forma biométrica y datos de salud. Pero principalmente, fíjate lo más interesante de esto, los gemelos digitales nacen en realidad en el campo de la mecánica. ¿Por qué? Porque cuando se construían partes, por ejemplo, de automóviles o de maquinarias, lo que se hacía es, se tomaban todas las mediciones, ¿no? En forma virtual, digamos, de esa pieza y se construía un modelo virtual de esa pieza mecánica. Y después, para, digamos, reducir costos y para optimizar el proceso de testeo, las primeras pruebas se las hacían, por ejemplo, de resistencia de materiales, de forma, de función, se las hacían sobre ese modelo virtual y finalmente después, cuando uno ya tenía un montón de datos recolectados de esas primeras pruebas, se hacían las pruebas en el modelo real. Entonces ahí evitaba que uno utilizase demasiada cantidad de materiales en testeos con medidas que se podían sacar de los modelos virtuales. Basados en esa idea, nace un concepto en el cual unos investigadores comenzaron a probar esto en salud. Es decir, ¿qué sucede si yo empiezo a hacer modelos de pacientes virtuales con datos que tengo, por ejemplo, de las historias clínicas digitales, de las resonancias, de los rayos X, de un montón de datos que pueden ser digitales, y los agrupo a todos en una sola entidad, es decir, uno por cada paciente que representa mi población, y después someto a esos modelos virtuales a diferentes pruebas. Por ejemplo, diagnóstico, por ejemplo, calidad de vida. Yo puedo decir a estos pacientes que tienen esta cantidad de datos, yo puedo inclusive tener datos de otros marcadores que se llaman determinantes sociales de salud, que son, por ejemplo, el lugar en el que esa persona vive, la distancia que esa persona está desde un centro de salud, el tipo de transporte público al que tiene acceso, son la cantidad de espacios verdes que hay en esa zona, y yo puedo determinar mediante modelización cuáles pacientes, por ejemplo, pueden tener mayores riesgos de tener depresión o mayores riesgos de no contar con un sistema de apoyo cuando terminan una cirugía. Entonces lo que yo hago es armar un modelo, pedirle al modelo que sobre esos gemelos virtuales realice pruebas y después a esos resultados analizarlos y decir, bueno, de toda esta población de pacientes que tengo,
¿Cuántos están en riesgo de tener, por ejemplo, un bad outcome de una cirugía, por ejemplo, porque están en zonas de riesgo? Y con ese resultado lo que yo hago es optimizar mis políticas de salud para que esa persona no le pase en la vida real lo que el modelo me está mostrando en forma virtual. Entonces, eso es más o menos un gemelo digital en salud, un modelo virtual. Impresionante, muy interesante, excelente cómo lo explicaste, porque realmente es un tema bastante opaco para la opinión pública en general. Eh, a ver, estoy pensando en diferentes cosas. Primero, Ujú. yo pienso, bueno, esto que vos comentas, este paralelismo con la mecánica o con la ingeniería. El cuerpo humano es un organismo vivo, me imagino que ahí en ese pasaje entre una tuerca y cómo esa tuerca opera en cierto sistema a un cuerpo humano con todas las variables que vos estás describiendo, que no son solamente las variables propias del organismo, sino del contexto en el que ese organismo vive, bueno, me imagino que ahí hay un gran desafío de un salto hacia a una nueva realidad. Y yo pienso, por ejemplo, a una persona le tenés que hacer una operación de corazón o le tenés que extraer una muela y probar una prótesis. Vos tenés el modelo de ese cuerpo, entonces podés previamente prever cómo eso va a resultar en este campo virtual, antes de ir hacia la persona en general. Entonces, en ese sentido, es impresionante. Sería como una especie de historia clínica, pero mucho más profunda y con un montón de aspectos que la historia clínica hasta hoy no logra recoger, ¿no es cierto? O sea, el modelo virtual funcionaría como eso, como una historia clínica y una prueba antes de probar en el organismo vivo. Mira, la diferencia entre una historia clínica podríamos decir, un gemelo digital, es la diferencia en los tipos de datos. Las historias clínicas son por ahí, las digitales me estoy refiriendo, son como entidades muy poco dinámicas. Son estáticas, donde los datos son reemplazados de forma muy estricta. Y el gemelo digital lo que tiene de bueno es que puede agrupar una cantidad de datos en formatos totalmente diferentes. Por ejemplo, podemos tener datos puramente clínicos, estrictos, como ser datos de biomarcadores, datos de imagen, datos de laboratorio, de sangre, y también puede recolectar información de lo que vendrían a ser sensores portátiles, como por ejemplo los smartwatches o, digamos, bandas que te miden la frecuencia cardíaca, la calidad de sueño, una historia, digamos, en continuo de tu vida, y de esa forma darle más, de expandir de alguna forma el territorio que abarca lo que el gemelo digital cubre. Y esto es clave, ¿por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo ser un paciente que estoy con un tratamiento oncológico, ¿no? Que estoy con tratamiento oncológico en el cual yo voy a una clínica a hacerme, por ejemplo, una infusión de algún tipo de medicamento oncológico, pero que después la mayoría del tratamiento lo paso en mi casa. Puedo tener una persona que me esté realizando cuidados, que significa que esa persona va a registrar algunas variables, pero si yo, por ejemplo, tengo un smartwatch que me puede ir diciendo cómo fue mi calidad de sueño durante todo el tratamiento, en qué momentos yo tuve discomfort a la noche, por ejemplo, en el que tuve más periodos de vigilia durante el sueño, que normalmente fue antes o después de la infusión, qué calidad de sueño suelo tener después del tratamiento, porque todos esos factores impactan negativamente en el paciente. Un paciente con mala calidad de sueño es un paciente que durante el día no puede realizar sus actividades normales en forma óptima, va a estar con baja energía, estado de ánimo bajo, probablemente poca predisposición para interaccionar socialmente con otras personas, y de la interacción social es una parte, digamos, clave en la recuperación. Entonces, que yo pueda ser capaz de medir todo esto e integrarlo al gemelo y de esta forma hacer predicciones, yo podría decir, bueno, a lo mejor este paciente se puede beneficiar de una terapia de mindfulness para complementar los momentos en los que esta persona no puede dormir bien.
meditación, por ejemplo, si un psiquiatra considera, puede ajustarle algún tipo de medicación para que pueda dormir con mejor calidad de sueño. Y todo eso no sería posible si uno tiene solamente una historia clínica digital. Entonces ahí Sí. está el valor del gemelo digital. Bueno, pero acá me surge una pregunta, quizá ya en el plano filosófico interesante, que es, la historia clínica claramente surge de la observación del médico o de los médicos y generalmente la vamos generando a partir de las consultas que hacemos con el médico. Me siento mal, tengo cierto dolor, tengo cierta afección, voy al médico, el médico anota tal día, esta persona se presentó con dolor de abdomen y demás. En cambio, el gemelo digital, para que tenga la potencialidad de poder generar diagnósticos buenos y tener también información certera acerca de cómo los tratamientos van a impactar en la vida de las personas, tiene que ser una reproducción, un modelo casi perfecto, digamos, o por lo menos muy cercano al que la persona es. Entonces, a cómo la persona es en la realidad presencial, física, digamos. Porque tampoco vamos a decir que el modelo virtual no es realidad, porque también forma parte de la realidad, ¿no? Eso es interesante también. Pero entonces cambia completamente el paradigma. Nosotros tenemos que darle a este nuevo gemelo digital, esta nuevo, si se quiere, historia clínica dinámica, tenemos que darle constantemente información personal nuestra, que hoy en día, como vos decís, los dispositivos que utilizamos generan esa información. Nosotros podemos cargar información, nuestros médicos pueden cargar información en ese gemelo digital, pero de repente también, y mucha gente se podría preguntar, y también podría tener dudas de, quiero tener un gemelo digital, que haya una información, un gemelo digital que recabe tanta información personal mía, de mi sueño, de a quién veo, de dónde, del lugar donde vivo, cómo son para también incorporar las condiciones de salud, de acceso a la salud de esos lugares, si tienen mucho smog, si hay mucha contaminación sonora, que además es importante para entender bien el impacto. Entonces ahí hay una pregunta filosófica en el sentido de, los beneficios son inmensos, pero también hay riesgos, ¿no es cierto? Bueno, esa es una excelente pregunta. ¿En qué sentido? Que hoy nosotros estamos ante un fenómeno que, bueno, que ya todo el mundo conoce, que es la famosa Big Data, ¿no? Donde el, bueno, la ventaja y el problema a la vez, que, bueno, vos como filósofo esto lo entendés mucho mejor que yo, que también es la intención de uso, ¿no? Y el impacto de la intención de uso. Pero hoy lo que nosotros estamos teniendo como un fenómeno masivo y que también está generando legislación, primero que nada análisis y segundo legislación, que es con respecto a la protección de los datos. Como vos mismo decías, lograr, mientras más completo sea el gemelo, o sea, vendría a ser el hermano virtual de esta persona, mejor es. ¿Por qué? Porque cuando más exhaustivo es el análisis de datos que yo le hago a esa cantidad de data que está referida a una misma persona, mejores predicciones puedo tener y puedo anticipar a cosas que probablemente puedan suceder. De ver casos similares del pasado o de ver una proyección de datos que me llevan hacia un lugar y que yo puedo evitar que ese paciente, por ejemplo, tenga algún tipo de complicación que yo puedo llegar a anticipar. Ahora, el problema es que mientras mayor cantidad de datos yo recabe, más expuesta va a estar esa persona si es que la identidad de este gemelo virtual se linkea en forma directa a la identidad de la persona física. Porque vos fíjate, yo estoy hablando de que ese gemelo contiene datos de cómo duerme esa persona, de cómo está durante el día, de periodos de actividad, de cuán productiva puede llegar a ser esa persona. Entonces, imagínate que vos sos una empresa que está contratando gente y tenés acceso a eso. ¿Sería ético que esa empresa base, digamos, elecciones de personal en la información de cómo esa persona, digamos, trabaja durante el día? Y es más, ¿puedo decirle yo a una persona que no a un cierto trabajo para el cual yo estoy contratando si yo sé que esa persona tiene una patología que probablemente le dé un poco de somnolencia durante el día? Mm. ¿Es ético? Entonces,
ahí está el problema. Y lo que hoy estamos teniendo, fíjate que, por ejemplo, Facebook ahora, Meta en realidad, que es la compañía umbrella, digamos, de todas estas redes sociales, sacó los avatares, los famosos avatares humanos, donde eso vendría a ser como un gemelo digital nuestro porque toma datos biométricos de color de pelo, de altura, de todo eso, y arma un avatar que te representa en el metaverso a vos como persona, pero que sin embargo no tiene datos de salud adicionados. Pero ya hay una especie de gemelo virtual en uso actualmente. Sin embargo, lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, cuando estas compañías compran otras empresas que tienen plataformas digitales, como por ejemplo WhatsApp, que también ahora está integrado dentro de la compañía Meta junto con Facebook, se combinan, ¿no? Los datos de ambas bases de datos de Facebook y de WhatsApp, y lo que yo tengo es un gemelo virtual por usuario con mucha más cantidad de datos. ¿Y en qué sentido? ¿Quiénes son mis amigos más directos? ¿De qué temas hablo con esas personas? ¿Qué objetos yo menciono en esa conversación que puedan tener un objeto comercializable hoy? ¿Y cómo yo puedo hacer para que el resto de las redes sociales, como por ejemplo Instagram, que también es de esta misma empresa, me muestren sus anuncios cosas que yo menciono en mis conversaciones privadas? Entonces, claramente ahí hay una identificación muy grande y muy poderosa de personas y de gustos y de amistades y de redes que si se llega a desregular en forma ilimitada, puede tener consecuencias muy negativas para la sociedad y para las personas. Bueno, apasionante. Estoy pensando un montón de cosas. Vamos a ver si lo puedo ordenar para continuar, que venimos muy bien, paso a paso, desentrañando todas estas cuestiones que están vinculadas a los gemelos digitales. En principio, Sí, eh, también uno podría decir, bueno, también se puede modelizar empresas o equipos de trabajo, ¿no? Si uno tiene los gemelos exactamente. digitales, decís, bueno, a ver, cómo estos equipos de trabajo podrían funcionar mejor de tal o cual manera. Pero también hay un aspecto de los gemelos digitales, tal y como lo estamos abordando ahora, que lleva hacia un desencantamiento, si se quiere, del mundo real, pero porque de repente todo parece ser medible y todo parece ser un cálculo matemático. Es decir, bueno, si esta persona tiene tal y tal y tal aspecto, entonces lo pongo acá, como si pasáramos a ser engranajes de repente de ese primer modelo de gemelo digital que habías hablado vos, que venía de la mecánica y de la ingeniería. De repente el ser humano pasa a ser un engranaje más, ¿no es cierto? Claro, Y eso también tiene que ver con que los gemelos digitales siempre van a ser una simplificación del ser humano. O tal vez no, no lo sé, porque es algo muy incipiente y falta mucho camino por recorrer, pero es una simplificación en ciertos aspectos de esa persona. El factor humano también tiene que ver con la creatividad y con, vos decís, una persona, bueno, esta persona tiene esta la afección, es una persona que tiene poca energía, tiene somnolencia y demás, pero por ahí, en el poco tiempo que es productiva en un equipo de trabajo, tiene una idea innovadora que el gemelo digital no va a poder modelizar, porque es algo que es completamente ligado a su factor humano y que es completamente disruptiva y no, eso no se puede prever, o que tal vez sí, pero todo eso también está muy ligado a si el gemelo digital puede eh, imitar o modelizar la mente humana y la conciencia de las personas, y estamos en un punto en el que estamos generando gemelos digitales de personas, pero todavía no sabemos lo que es la mente. Todavía claro. no hay una visión unívoca por parte de la ciencia y por parte de la filosofía de lo que la mente es. Entonces, estamos en un punto muy interesante, ¿no es cierto? No, totalmente. Y además, yo creo que también hay paradigmas de alguna forma corporativos que son paradigmas más dinámicos de esto que vos decís de la productividad y de en realidad cómo lograr potenciar
la productividad de las personas, porque como bien vos decías, una persona puede tener en un minuto de trabajo, en toda una jornada, una idea que resuelva un problema que a lo mejor a otra persona le toma 3 semanas de trabajo. Entonces, cuando yo me pongo a medir con una misma vara las performances de distintas personas, me pasa esto. ¿Qué es lo que realmente quiero medir? ¿Es óptimo comparar a todos con los mismos parámetros? Mi, de alguna forma, de observar mi experiencia me dice que no, que uno tiene que, cada persona es individual. Esto es lo que, de alguna forma, los gemelos digitales todavía no tienen, que es la individualidad, y que caracteriza a cada ser humano. Y que por ahí una patología en una persona, que a lo mejor en vez de rendirla y de tenerla, por decirte, despierta 6 horas, la tiene en capacidad, por ejemplo, de estar activamente, cognitivamente activa, ¿no? 1 hora, a lo mejor esa persona tiene un valor para toda la organización muchísimo más alto que si estuviera cognitivamente activa 5 o 6 horas. Entonces también hay que tener en cuenta eso, la calidad de lo que esa persona puede ser capaz de entregar. Y los gemelos hoy no tienen todavía la posibilidad de poder modelizar eso. Fíjate que nosotros hace unos años armamos un proyecto, cuando recién había salido el COVID, eh, que no eran, bueno, son gemelos digitales, pero eran, en realidad se llaman agentes, eh, de un sistema de agentes donde uno lo que hacía era armar como pequeñas pelotitas que eran seres humanos, pero en un número grande, donde nosotros lo que hacíamos era modelizar, por ejemplo, una ciudad completa, y en esa ciudad poníamos distintos hospitales que estaban ubicados en ciertas regiones de la pantalla, y nosotros le decíamos con ciertas reglas, por ejemplo, si un agente, que es una pelotita, tiene contacto con un agente que está infectado por una vez, esa pelotita automáticamente los primeros 3 días del modelo se torna un transmisor silencioso. ¿Qué significa? Que no tiene síntomas, pero que puede ser capaz de transmitir el virus. Entonces, con eso armamos un sistema gigante donde nosotros le dábamos play y veíamos todas las interacciones y empezábamos a medir ciertos parámetros, como por ejemplo, qué cantidad de hospitales por barrio o por aglomeración de personas era necesario. Si yo aumentaba la cantidad de hospitales, como por ejemplo centros de testeo, haciendo que, por ejemplo, una gente que pasa cerca de un centro de testeo que está positivo, se diagnostica, se recluye en la casa, es decir, desaparece de la simulación porque ya no circula, si eso a mí me hacía de alguna manera lograr que la infección se transmita más lento. Y nosotros vimos que, contrariamente a lo que pensábamos, muchas veces había un momento en que la cantidad de centros de diagnóstico llegaba a un límite y no cambiaba la velocidad de la infección. Y eso es extremadamente importante porque nos está dando datos de qué podría pasar en la realidad si nosotros empezamos a tomar esas medidas. Pero aún así, había muchas partes del comportamiento que nosotros no lográbamos prever, que por ejemplo era esto, una persona que se sabía positiva y que decía que no iba a ir a un centro de diagnóstico y no se iba a diagnosticar y seguía circulando. Eso es una cosa que forma parte de la interacción humana y de la capacidad de decisión de cada uno, que uno no lo puede modelizar y no lo puede prever. Entonces, también está ese límite de que la conducta humana es impredecible en ciertas maneras y de que el gemelo tiene un límite en lo que puede, en los datos que te puede aportar. Tal cual. Bueno, eso es muy interesante porque, claro, uno se limita al modelo digital o el gemelo digital del ser humano, pero también está la modelización de la sociedad toda, ¿no? Y uno, yo pensando en lo que me estás contando, noto o pienso, vos me corregirás que sos más experto en el tema, que los gemelos digitales lo que hacen es recabar un montón de datos cuantitativos de las personas. Y parece ser que seguramente también lo hacen, pero hay un aspecto cualitativo del ser humano que parece quedar por fuera.
Y acá hay una reflexión que a mí me pareció muy interesante de Harari cuando salió el famoso chat GPT, que él decía que el problema del chat no era que la inteligencia artificial fuera a hablar como los humanos, sino que los humanos van a terminar hablando como la inteligencia artificial. Van a ser hablados por el modelo que la inteligencia artificial propone. Y eso, uno lo puede ver en el campo laboral, inclusive en el campo de la educación, cuando la gente utiliza el chat para resolver problemas que tienen que ver con la escritura, con la comunicación, que en realidad el que está hablando es el chat. Nosotros le damos las consignas, pero el chat es el que escribe. Entonces, finalmente, el que habla es el chat, contrario a lo que uno podría pensar, si es que no se revisa eso que el chat ofrece. Y también con los gemelos digitales puede llegar a pasar esto que veníamos comentando, que termina ese modelo de la realidad, que tiene sus limitaciones, siendo nuestro modelo para interactuar o sea, el modelo virtual, nuestro modelo para interactuar en la realidad física, digamos. En el sentido de que vamos a ver ciertas dimensiones del ser humano y vamos a tomar decisiones respecto a esas dimensiones y no a lo que el ser humano es, porque es inabarcable o es por lo menos tiene un montón de dimensiones que son no se pueden prever, digamos. Entonces ahí está el peligro ese de creernos la realidad virtual como si fuera más real que, que la que Fíjate que nosotros ahora que tocaste tenemos, o ese que nosotros tema, interactuamos constantemente, ¿no es cierto? claro, hay un fenómeno descrito que sobre todo se da en la realidad virtual, que la realidad virtual ahora se está utilizando muchísimo como método de reprogramación neurocognitiva para poder lograr primero manejar ciertos síntomas de patologías como por ejemplo la depresión, bueno, obviamente en ciertos grados clínicos, ¿no? No una depresión extremadamente alta, pero una depresión subclínica o clínica con síntomas leves, por ejemplo, o el dolor crónico. De alguna manera se presentan al usuario, al paciente, entornos virtuales. Y fíjate, por ejemplo, hay un problema que suele pasarse, que suele suceder con las personas que reciben una amputación, que es el dolor del miembro fantasma, que Sí. lo que suele suceder es que la persona siente dolor que en realidad no es dolor físico, sino que es dolor virtual en la cabeza de esa persona, porque digamos, el cerebro todavía no se reprogramó para lidiar con la falta de ese miembro y todas las terminaciones nerviosas que ese miembro tenía. Entonces, con la realidad virtual se empieza a educar, a reeducar al paciente para que el cerebro empiece a sentir la falta del miembro y que el dolor desaparezca. Y lo mismo sucede con, por ejemplo, dolores que son por bajas, por malas posturas, por ejemplo, que al repetirse con el tiempo se cronifican y una vez que desaparece el estímulo de dolor, el cerebro sigue sintiendo dolor. Entonces, una forma de enseñarle al cerebro a no sentir dolor es moviendo la parte no anatómica que antes sentía dolor. Entonces, cuando esa parte en el pasado se movía y dolía y ahora se mueve y no duele, el cerebro empieza a reestructurarse y a entender, bueno, si se mueve y no duele, no tengo que sentir dolor. Y cuando esa incorporación de información se lleva hacia arriba, el dolor empieza a disminuir. Pero ¿qué pasa? Con los pacientes lo que sucede es que los pacientes empiezan a utilizar el entorno de realidad virtual y empiezan a tener miedo a la realidad, a la realidad verdadera, ¿no? No virtual. Entonces, si ellos mueven el miembro afectado sin ningún problema durante la intervención. Ahora, post-intervención, no siguen la terapia que consiste en seguir moviendo en el rango donde no hay dolor el miembro afectado para que el tratamiento funcione, porque tienen miedo, sienten que si no están en el entorno seguro de la realidad virtual, van a volver a sentir dolor. Y ese se describió como un miedo a la realidad provocado por las intervenciones virtuales. Entonces ahí ya estamos en presencia de un fenómeno en el cual los pacientes
no quieren conectarse con la realidad porque la única seguridad que tienen es la protección del entorno virtual. Claro, claro, sí, 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 apasionante. Todo esto, bueno, me lleva a pensar un montón de aspectos en esto, de cómo interactuamos en esta realidad virtual y cómo la sentimos más segura, pensando también en educación, post pandemia, todo lo que ha sido la virtualidad, porque en definitiva es eso, el gemelo digital es simplemente una expansión de la realidad virtual que viene a modelizar la realidad en la que nosotros nos movemos cotidianamente. Y también es cierto lo que decís, que nuestra mente tiene un mapa, si se quiere, virtual de nuestro cuerpo. Por eso hay un Claro. montón de datos a los cuales nosotros no accedemos, que sí podemos, sí hoy en día las nuevas tecnologías pueden mostrarnos estos datos biométricos de si miro un partido de fútbol, qué riesgo tengo de tener un paro cardíaco. Bueno, quizás Fíjate nuestro una cosa celular súper. o nuestro reloj no lo puede decir. Mira, cada vez que miras un partido de fútbol, tu corazón se acelera a tal punto y dadas tus condiciones de salud, estás en un rango de riesgo de sufrir un paro cardíaco o durante la noche te despertás tantas veces y eso está generando un impacto en tu presión arterial, en tu deterioro de los Claro, pero órganos, que eso fíjate, no accedes vos, tu mente no accede claro, a eso. fíjate lo gracioso, va, no gracioso, pero cómo esta virtualización de las percepciones es tan, de alguna forma tan importante, pero importante en su justa medida, que nuestro mismo cerebro lo hace. ¿En qué forma? Hay una teoría ahora que lo que postula es que los famosos sueños que nosotros tenemos, viste, cuando nosotros tenemos, durante el sueño tenemos distintas fases. Nosotros tenemos una fase donde estamos en sueño liviano, donde somos capaces todavía de percibir nuestro entorno, pero no de tomar decisiones conscientes al respecto. Una fase de sueño profundo y una fase de movimientos oculares rápidos. En esa fase de movimientos oculares rápidos, la corteza está hiperactiva. Es decir, hay intercambio de información entre todas las regiones. ¿Y qué sucede cuando nosotros estamos totalmente dormidos con este tipo de sueño de movimiento ocular rápido? Que lo que sucede es que nuestra mente está imaginando un montón de escenarios virtuales donde nosotros somos protagonistas para lo que quiere hacer es de alguna forma es crear modelos con todo lo que nosotros absorbimos durante el día de nuestra realidad, o sea, lo que olimos, lo que vimos, lo que escuchamos, crea modelos, crea situaciones virtuales donde el modelo interactúa con toda esa información. ¿Para qué? Para que después la información pueda ser almacenada de nuevo en la corteza con las pruebas de errores. Es decir, con estos casos hipotéticos lo que la mente hace es crear modelos y cuando el modelo no funciona, de alguna forma almacena estas salvedades junto con la información diciendo, ojo, el modelo acá falló de tal manera. ¿Con qué suele suceder esto? Cuando nosotros tenemos una emoción muy fuerte que estamos sintiendo que está relacionada a un estímulo. Por ejemplo, vemos no sé, una araña que alguna vez nos picó en el pasado y que de golpe cuando nosotros la vemos, tenemos a la amígdala que está señalizando fuertemente ese estímulo diciendo esto es peligroso. Entonces, esa noche lo que nosotros vamos a hacer probablemente es soñar con esto, crear un modelo donde nosotros interaccionamos con la araña y la información se va a guardar con estas salvedades. Ojo que la información, cuando vos ves una forma de este tipo, es peligrosa. No te olvides de esto. ¿Por qué? Porque es importante, porque le da sentido a la información que tenemos. Esto, si bien es una teoría, no hay todavía soporte experimental fuerte al respecto. Se cree que los sueños existen en parte por esto, para crear modelos virtuales de nosotros y que la información se almacene con las categorías apropiadas. Y además registra el fuente impacto emocional y después eso afecta completamente a la toma de decisiones, esa toma de decisiones inconsciente que se hace previo a lo consciente porque son las emociones que
ciertos contextos me van a generar y que me van a hacer Exactamente. tomar la decisión esa inmediata, rápida, y En la aparte, conectividad. Entonces, exactamente. Entonces los es un gemelos modelo, como vos virtuales, decís, virtual, claro, pero biológico, digamos, no de exactamente. silicio, pero virtual al fin, que prevé nuestras reacciones a futuro. Y también, Claro. acá te sumo, Manu, que también como los sueños es importante leer literatura, porque la literatura también nos posiciona en situaciones donde en escenarios posibles, que la literatura también es ficción, también es virtualidad, en escenarios posibles y cómo nosotros reaccionaríamos frente a eso. Generalmente está muy bueno lo que sí me hizo pensar en eso, que cómo la literatura enriquece nuestro autoconocimiento y nuestra toma de decisiones, porque estamos leyendo lo que le pasa al protagonista y estamos pensando constantemente qué haríamos nosotros en esa situación, cómo reaccionaríamos frente a tal situación, tal o cual situación. Eso es súper interesante. Es que Eh, justamente yo por eso te decía que esta charla de los gemelos virtuales, si bien empezó de alguna manera posicionando a los gemelos virtuales como entidades, que está bien, la definición propiamente hace referencia a esto, a lo virtual creado por una computadora, es decir, fuera de nosotros. Ahora, el uso propiamente de los gemelos también se da en nuestra mente. Entonces, es un concepto que de alguna forma se empezó a utilizar ahora para lo virtual generado computacionalmente, pero que de alguna manera tiene algún efecto de espejo en lo que sucede en nosotros biológicamente. Entonces los claro. modelos, la modelización es importante. Ahora, ¿dónde poner el límite, que fue lo que vos mencionabas al principio? Es crucial para que los modelos sumen y no resten. Claro. Sí, sí, y nosotros hacemos modelos virtuales de las personas con las que interactuamos cuando decimos, no le voy a decir esto porque se va a enojar, no le voy a dar tal cosa porque no lo va a recibir bien, y el modelo virtual viene a cumplir esa función, ciertamente con grandes beneficios, porque Claro. eh, tiene riesgos, pero tiene grandes beneficios. Si vos decís, mirá, con tu modelo virtual y con tu estilo de vida, tal intervención va a generar en vos tal o cual efecto, si eso se puede predecir, el impacto es impresionante. O sea, en ese sentido me gustaría que hubiera un gemelo virtual mío para saber de acá a tantos años voy a tener tales problemas, tales afecciones, soy más proclive o propenso a tener tales enfermedades, por lo tanto tengo que prevenirlas de tal manera. Y creo que a veces eso podría tener un impacto muy positivo en cuanto a que la gente es muy optimista con respecto a su futuro, en cuanto a sus prácticas actuales de autocuidado y también verlo, mira, tu gemelo digital demuestra que dentro de 10 años vas a tener, no sé, cierto tipo de demencia si seguís con este estilo de vida, o si te sometes a tal nivel de estrés, vas a tener tal deterioro de tu salud y vos lo podés ver en ese gemelo real, quizás podés configurar un estilo de vida diferente hoy, no cuando ya tuviste el ACV o cuando ya tuviste el paro cardíaco, que la gente de ahí se da cuenta que tiene que haber cambiado su dinámica de vida y después lo hace, ¿viste? Pero ya es tarde, ya tuviste el problema de salud, digamos. Ahora lo haces, pero ya llevas a cuesta esa enfermedad, ¿no es cierto? No, totalmente. De alguna forma la utilidad que tienen estos modelos simplemente es optimizar la prevención y optimizar el trayecto de los pacientes por el sistema de salud. Esa tiene que ser de alguna forma los dos objetivos principales de esto, porque mientras más yo pueda prevenir cosas que pueden suceder en el futuro y tener los recursos disponibles y optimizar los próximos eventos de otros pacientes en la línea para que ninguno tenga que ser desplazado del lugar por falta de programación, lo que yo hago es tener pacientes de mejor calidad de vida, tener pacientes que pueden de alguna forma no estar impedidos de realizar sus actividades diarias, de relacionarse con las personas de su entorno, y de esta forma todo tratamiento tiene un impacto mucho más alto en la calidad de vida y en lo que ese paciente va a transcurrir durante todo su ciclo. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que estos
gemelos pueden generar de bueno. Optimizar los sistemas. Y una vez que los sistemas están optimizados y que nosotros podemos atender a todos los pacientes con la mejor atención posible, entonces el impacto también en la sociedad se vuelca en forma secundaria. Entonces, este es el principal objetivo, optimizar lo que tenemos. Optimizar y también resguardar, ¿no? Resguardar todos los Totalmente. datos. Proteger. También, aparte, es un tema apasionante. Que se divulga, que también creo que Manu preparando este debate lo hemos charlado, que se divulga a veces en los medios de comunicación con poca información o buscando un impacto de likes o de clics, pero no acercando a las personas a la información más adecuada, ¿no es cierto? Y que Totalmente. además está por fuera del debate público, en el sentido de que ningún político ni ninguna esfera de la democracia lo está incorporando seriamente al debate público, y que es algo que va a tener un impacto grandísimo, ¿no es cierto?, a nivel, a futuro y a presente también. Entonces, Totalmente. vemos ahora en esta conversación que hemos tenido, eh, las diferentes facetas y la complejidad de esta realidad, que nos pone diferentes puntos. El tema de la salud, que es muy importante, que va a ser una revolución impresionante, que ciertamente no se va a poder detener, porque tiene unos beneficios tan grandes que son imposibles de ignorar, pero a su vez tiene un impacto en la realidad como nosotros la creemos, y, y también el tema de la información y los datos personales, que eso no se puede obviar, digamos, el impacto que eso tiene y el riesgo que eso tiene. Entonces, Totalmente. es fascinante, pero bueno, se requiere de este tipo de encuentros, de debates para poder profundizar realmente en el tema, ¿no es cierto? Sí, 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 siempre hay que lograr conectarse con personas, proponer las ideas, proponer los modelos y hacer un análisis, bueno, hacer una modelización de los modelos donde se pueda ver el impacto. Y siempre hay que tener una actitud lo más, de alguna forma, estar predispuestos a hacer cambios. Es decir, si nosotros vemos que el modelo puede tener un problema de seguridad en los datos que almacena o el servidor puede ser, no sé, de alguna forma las protecciones violadas y los datos de alguna forma ser accesibles para personas no autorizadas. Bueno, eso se tiene que tener en cuenta, se tienen que hacer los cambios necesarios. ¿Para qué? Para que la identidad de las personas, porque cada gemelo responde a una persona, tiene un vínculo indirecto a una persona. Si yo hago directo ese vínculo, es ahí donde esa persona corre peligro porque sus datos están siendo de alguna forma provistos en forma masiva, porque los gemelos tienen datos masivos de todo, hacia afuera. Entonces, mientras esto sea seguro, es la mejor forma de continuar, pero hay que iterar mucho sobre los distintos prototipos para hacerlos cada vez más seguros para proteger a las personas. Excelente. Bueno, Manu, ¿qué opinas? Hemos tocado muchísimos temas. La verdad que podríamos hablar un largo rato más, pero me parece que hemos tocado diferentes aspectos, aristas de este tema, y ha quedado planteado el debate a futuro y el encuentro, porque es algo muy incipiente. Entonces, uno solamente puede plantearse preguntas e interrogantes, me parece, a pesar Totalmente. de que está avanzado en sus estudios y demás, y ya tenemos hoy en día impacto real de este tema, ¿no es cierto? Exactamente. Hay que seguir con la investigación, con las aplicaciones, pero sobre todo hay que conectar con la sociedad para mostrar los resultados y mostrar dónde esto puede cambiar una situación de buena a mala. Perdón, al revés, de mala a buena. Claro, Se me mezclaron las palabras en la cabeza. Esa tiene que ser siempre nuestra guía cuando creamos estas aplicaciones. Si vemos que hay un impacto positivo, seguimos para adelante y seguimos iterando, mejorando el modelo. Y si vemos que por ahí la preconcepción que teníamos no era la real, es decir, crear esto, al contrario, perjudica a más gente de las que beneficia, entonces hay que replantearse, cambiar el objetivo final para el cual eso fue diseñado. excelente.
Bueno, Manu, ha sido un placer realmente hablar este tema y poder conversar sobre este tema con vos y espero que para toda la audiencia haya sido también de gran interés. Vamos a esperar las repercusiones que tenga y vamos a seguir profundizando. Excelente, Pablito, gracias y un placer como siempre.